acciones en su contra. La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Ana Karen, como muchos otros sábados, salió de tomar clases de inglés en la zona de Chapultepec. Ese día tenía que comprar material para uno de los cursos que toma en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Decidió bajar al centro de Guadalajara por la calle López Cotilla. Era mediodía, a la altura de la Escuela Alianza Francesa entre las calles Robles Gil y Atenas. Una camioneta Winstar negra con placas tapadas por una mica se le emparejó. De la camioneta se bajó un hombre joven que vestía pantalón de mezclilla, camiseta blanca y una gorra negra. Era una persona normal. De pronto, la agarró del brazo izquierdo, que era el que daba a la calle, y después la tomó de la cintura para meterla a la fuerza a la camioneta. La intentó meter y al hacerlo le dijo al otro hombre que estaba adentro, que era precisamente como las que estaban buscando. En otra historia también, Bárbara, de 26 años, condujo de manera habitual por la carretera Guadalajara-Zapotlanejo. Paró para poner gasolina a su vehículo y ahí se percató que unos hombres en una camioneta plateada con placas de Florida de Estados Unidos la miraban. Esto se le hizo raro, pero no reparó más en ello. Más adelante, unos cuantos metros sobre la carretera, la chocaron e intentaron llevarse también a su hija menor de edad. Estas son solamente un par de historias de las que Darwin Franco, periodista y quien escribe también para el periódico digital Proyecto 10, ha ido recabando o ha ido recuperando de los testimonios de estas mujeres que cada vez aparecen más o de manera más cotidiana en las redes sociales aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y que hasta el día de hoy o hasta el día de ayer, como lo escuchó a través de estos micrófonos, el comisario de seguridad Salvador Caro Cabrera de Guadalajara dice que no hay desapariciones forzadas en el estado o en la zona, por lo menos en la ciudad de Guadalajara, y ante una respuesta del fiscal general Eduardo Almaguer, que dice él que bueno, que es un tema que ya ha respondido mucho y que no están ocultando información, algo que contraviene a esta investigación que hace Darwin Franco y algo también que está muy, muy alejado de la realidad de lo que se está manejando a través de las redes sociales. Darwin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, Darwin, pues es de manera lamentable, lo digo así, nos volvemos a encontrar tú y yo en un micrófono para hablar de temas recurrentes que se han venido dando en los últimos años aquí en el estado de Jalisco, y digo de manera lamentable porque es algo que ya a estas alturas y luego de tantas denuncias que se han venido haciendo tanto de la población, de la sociedad, de asociaciones civiles como de medios de comunicación, pues es algo que en lugar de minimizarse parece que se está incrementando y que las autoridades, bueno, insisten en seguir negando un problema. Sí, estás en toda la razón, es decir, el tema de las desapariciones, si bien las autoridades han hecho un sinfín de actividades, unidades especiales, asignación de más policías investigadores, ministerios públicos, lo cierto es que ni se tienen resultados en cuanto a la localización de las personas ya desaparecidas, ni se están generando las acciones de prevención justamente para evitar que las personas desaparezcan. Es decir, estas historias que yo retrato para Proyecto 10, que son narraciones, testimonios de chicas que lograron ser sobrevivientes a un intento de plagio, hablan de que hay una situación generalizada en la zona metropolitana donde no existen las condiciones de seguridad para que una joven pueda salir a la calle o una madre con su hijo pueda salir a la calle y no tenga que vivir ese tipo, digamos, de lamentables situaciones. Es increíble que las autoridades prefieran negar la situación que anteponer pues lo que ellos tienen, que es una obligación de brindar la seguridad, y si bien en todos los casos no es posible estar, creo que lo mínimo que uno esperaría es que aceptaran la situación y que hablaran justamente de las acciones que están haciendo para mejorarla, porque si solo las niegan, entonces la situación pues va a seguir dándose. Incluso todavía el día de ayer apenas se dio la localización de otra chica que tenía reporte de desaparición, y en lo que va de los 2 primeros meses del año hay poco más de 400 denuncias por desaparición de personas, lo cual habla de un repunte de este tipo de delito respecto al año pasado en por lo menos el doble. Y también a través de las redes sociales, Darwin, como bien señalas, pues cada vez es más cotidiano que encontremos este tipo de mensajes donde las autoridades dicen que la gran mayoría son mensajes falsos, y que incluso el mismo dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Alberto Galarza Villaseñor, ya también se ha dado la tarea de estar publicando día tras día por lo menos 1 o 2 avisos o alertas de desaparición de mujeres estudiantes del centro universitario. Y algo que comentaba al principio y también al inicio del programa, es una declaración que hace el día de ayer Salvador Caro que me llama muchísimo la atención y que me gustaría que la escucharas. Dice: nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por disuadir el delito, por prevenirlo, por evitarlo.
Pero este caso de desapariciones en el sentido de lo que dicen no se está dando en el municipio de Guadalajara. En 5 meses solamente ha habido un intento de apoderarse de un menor y los 4 casos más emblemáticos de desaparición de mujeres han sido por decisiones personales. Me recuerda muchísimo, Darwin, y corrígeme si estoy equivocado, a la declaración que hizo en alguna ocasión el exfiscal general Luis Carlos Nájera cuando dijo que las mujeres se iban con el novio y los hombres se iban a Estados Unidos. Sí, y cuando el mismo fiscal mencionó que pues ellos regresaban por su propio pie, y eso me parece bien peligroso y muy lamentable las declaraciones que dio Salvador Caro, porque entonces ellos reducen una problemática que desde luego es social a una índole familiar, incluso personal, donde mucho antes que poder hacer una labor investigativa pericial, que es lo que les toca, pues prefieren más bien estigmatizar, ¿no? E incluso a tachar la responsabilidad de la desaparición a una menor. Si él dice que estas situaciones no están ocurriendo, yo creo que lo que le hace falta es tener un poco de humildad y entonces darse una vuelta a las redes sociales para ver lo que están comentando las mujeres. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Si él se va al mismo mensaje que escribió el propio presidente municipal Alfaro en su cuenta de Facebook, donde decía que no había reportes, que no tenía nada, y si él se da el detenimiento de leer los testimonios de las chicas que dicen, ¿cómo que no hay nada? A mí me pasó, le pasó a mi prima, le pasó a mi hermano, le pasó a mi novia. Si él solamente se dedicara como a dar respuesta a estos comentarios, pues rápidamente se daría cuenta que esto sucede y que sucede en su ciudad y que las historias que están relatadas pues no son historias inventadas. Por eso la idea de estas mujeres de gritar que no son perfiles falsos, porque si la autoridad en efecto tiene información de que son perfiles falsos, pues que salga y digan, ¿saben qué? Revisamos 40 perfiles, de los 40 perfiles tantos son falsos, tantos ya estamos averiguando y estamos dando atención. Como eso no lo han hecho porque han preferido negar la situación, pues es claro que la ciudadanía no se va a detener. Entonces, cuando empiezan a ver que es reiterativo, ellos lo llaman rumores, pero mucha gente le va haciendo sentido hueco con lo que le ha tocado padecer de manera muy cotidiana, y justamente esto ha crecido de mediados de febrero hasta todo lo que tenemos del mes de marzo. Darwin, no solamente es el tema de la criminalización o de la invisibilidad que le están dando las autoridades a estos temas, en lugar de, como dices tú, por lo menos investigar cuáles son reales y cuáles son perfiles falsos en caso de que existan, sino también las denuncias de estas mujeres que han sufrido por lo menos este intento de secuestro o este intento de desaparición forzada, de que llegan a hacer la denuncia y simplemente no pasa nada porque no les creen o porque dicen pues que no les pasó nada, ¿para qué denuncian? Sí, es que lo que pasa es que hay una inoperancia de los propios ministerios públicos, porque bueno, en la manera en cómo actúan con este delito del cual estamos hablando ahora, es la manera en cómo sistemáticamente actúan para todos los delitos. Es decir, a la persona le piden que presente todas las pruebas y casi que lleve a su agresor para que entonces pueda proceder, o le dicen que, como en el caso de estos intentos de plagio, le dicen, bueno, ¿tienes las placas de vehículo? Pues no, señor, ¿cómo las voy a tener? Si está muy espantada, estaba en shock. Entonces, ¿tienes los nombres del agresor? No. ¿Te robaron? No. ¿Te golpearon? No. ¿Te llevaron? No. Entonces no hay delito, ¿no? Como si la propia, digamos, posibilidad de que existiera el delito inhabilitara la acción que ya de las cuales ellas fueron víctimas. Es decir, es un trato negligente. Incluso una de ellas, en el caso de Bárbara, que cuenta el intento de plagio de su hija, pues ella presentó todos los datos, pero como mencionaron que no sufrió ningún tipo de agresión y que ella estaba ahí viva, pues que cuál era el sentido de hacer la denuncia, lo cual, a decir de las propias mujeres y también a partir de mi propia percepción, tiene que ver con que, pues, si estas son las acciones, pues uno sospecharía que existe un tipo de involucramiento entre algunas autoridades y a estas personas que realizan este tipo, digamos, de acciones a plena luz del día y en total impunidad. Darwin, te voy a ser muy sincero, Darwin Franco, periodista y especialista en temas de desapariciones forzadas. Cuando hubo cambio de fiscal general, que llegó Eduardo Almaguer a la cabeza de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y cuando hubo cambio de autoridades también a nivel municipal, la verdad es que en los primeros discursos yo veía como una leve esperanza de que realmente se iban a poner a trabajar en el tema de desapariciones en el Estado, que no es un caso nuevo, que tú lo has denunciado en muchísimas ocasiones, que también a través de los micrófonos de MBS lo hemos venido denunciando a través de diferentes investigaciones y reportajes especiales. El diario NTR ha venido haciendo lo mismo, y en fin, infinidad de medios de comunicación que están bastante preocupados por lo que pasa en la sociedad, han venido denunciándolo de manera sistemática, y que las autoridades, bueno, hasta el momento que estaba todavía Luis Carlos Nájera, seguían diciendo que era un tema que prácticamente no existía, o que era, incluso era culpa de los medios de comunicación generar esta psicosis. La verdad es que cuando hubo cambio de cabezas,
y te lo digo de manera muy honesta, yo creí que iba a haber también un cambio de percepción hacia la misma ciudadanía, hacia la misma asociaciones como Fundeg o como los medios de comunicación, o hacia la población, vamos, en general, de dar una respuesta concreta. Meses después, no sé si te puedo decir que me siento exactamente igual o incluso más defraudado, porque el discurso sigue siendo exactamente el mismo, e incluso cuando las autoridades municipales, que eran oposición, pues era algo que también denunciaban muchísimo y apoyaban a todas estas familias de desaparecidos, pues ahora como autoridad están utilizando exactamente el mismo discurso de que en Guadalajara, por lo menos, no hay desaparición forzada. No, y es bien terrible. Yo recuerdo una reunión que tuvo el propio Salvador Caro con familiares desaparecidos antes de que este fuera, digamos, comisario de seguridad, cuando ya Movimiento Ciudadano había ganado la alcaldía de Guadalajara, y se comprometió a hacer todo lo posible por ayudarles a revertir su situación. Criticó a las propias autoridades por las mismas declaraciones que ahora emite. Yo creo que es una burla, porque muchas son las acciones que se han generado, pero son acciones más bien como de carácter mediático, o una visibilidad mediática que ellos quieren generar al decir que crean unidades especiales, al decir que hay protocolo de atención, cuando uno en el fondo del asunto, cuando uno hace un acompañamiento con la madre de un desaparecido, o cuando uno escucha estos testimonios de las chicas valientes que van a denunciar porque saben que hay que hacerlo para generar, digamos, un proceso donde se pueda de alguna manera detener a quienes las agredieron, pues lo que reciben es una violencia del Estado brutal, que termina no solo por negar, sino cuando se niega se vuelve a desaparecer a las personas desaparecidas. Y es una situación bien terrible, porque entonces lo que a mi entender está pasando es que utilizan solamente el tema como un membrete, digamos, para politizar el tema de la seguridad, y cuando un tema se politiza, lo único que está en juego son sus propios intereses, y no así la procuración y la esperanza de justicia. Yo estoy igualmente en esa misma sintonía contigo, porque yo pensé que iba a poder haber un cambio, pero resulta que el cambio pues solo es de membrete y quizás de tono del partido, pero el discurso político, la indolencia es igualmente terrible, porque insisto, es decir, no solo no se han logrado encontrar a muchos de los desaparecidos, sino que incluso las desapariciones siguen sucediendo. Entonces estamos en un tema que está en aumento, y ellos parecen que no miran, no entienden y no quieren hablar de ello. Y sobre todo que creen que negando la situación, Darwin esta va a desaparecer de la sociedad. Sí, y eso todavía es terrible, porque entonces, ¿cómo tú le dices a una chica que sufrió esto, que eso no existe, ¿no? ¿Con qué cara después tú le vas a pedir a esta misma persona, a la cual le negaste su derecho a, digamos, a una procuración de justicia, y después en 3 años le vas a pedir tu voto para lanzarte a la gubernatura del estado o a donde sea que tú quieras ir? Yo creo que, no sé, a mí me gustaría entender qué ganan ellos negando, ¿no? Porque está claro que negar para sostener una imagen pública, pues parece que entonces el gobierno, digamos, municipal, pues justamente no aprendió la lección que ocasionó que en gran medida ellos ocuparan el puesto que hoy están ocupando. Darwin, voy a cambiar un poco el tema, pero va como muy vinculado. Hace unos días se publicó a través de las redes sociales una fotografía falsa de unos policías o de unos presuntos policías de Guadalajara que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, y yo que es falsa porque, bueno, después se aclaró que eran policías de Chiapas. Pero ante eso, la policía de Guadalajara, luego de emitir el comunicado donde aseguraban que no eran ellos, pues dice que en respuesta a la disposición de los ciudadanos de colaborar con la institución, ofrecen una gratificación de 50,000 pesos para quienes proporcionen datos e información fidedigna, confiable, y que permita dar con grupos de personas que de manera sistemática transmiten mensajes falsos que infundan temor a la población haciendo mal uso de los medios electrónicos. Nosotros hemos buscado, por lo menos, la postura de la policía de Guadalajara para que nos explique exactamente a qué se refieren con páginas o con mensajes de internet donde se esté infundiendo temor a la población, porque desde mi punto de vista queda como bastante ambiguo. Y quería preguntarte si sabías del caso y sobre todo qué opinas sobre esta nueva decisión de la policía de Guadalajara de pagar dinero hacia las personas que den información sobre perfiles y no especifican exactamente sobre cuáles serían o sobre qué terminología se refieren ellos cuando dicen medios de comunicación, bueno, medios
electrónicos que infundan temor a la población. Yo creo que es una decisión muy, muy delicada, porque entonces, ¿qué se trata ahora? De que los ciudadanos nos acusemos los unos a los otros, cuando es tarea de la propia autoridad generar un sistema de investigación cibernética o un área de policía cibernética que justamente se dedique a hacer eso. Es decir, yo creo que ponerlo en ese terreno es como decir, a ver, ustedes señálenme a quién, y entonces van a empezar a haber una serie de denuncias donde la bola o la responsabilidad sobre este tema nos la pasan a nosotros. Es decir, yo creo que no se puede estar haciendo ese tipo de acciones, porque eso quiere decir que yo me siento totalmente incapaz de hacerlo bajo los propios medios que yo tengo. Es decir, la policía de Guadalajara o muchas policías cuentan con áreas de investigación cibernética justamente para dar con eso. No puedo yo poner a la ciudadanía a que cumpla labores que a mí me tocan, y menos hacer esto como ponerlo en una bolsa, como si se tratase del viejo de la recompensa por localizar a tal, ¿no? Como si ocurre, por ejemplo, en caso de la desaparición en la PGR, cuando ofrece una recompensa, digamos, por la información sobre los desaparecidos. Pero en este caso específico, creo que hay una gran irresponsabilidad, sobre todo porque lo manejan muy bien. Es decir, no se establece nada. Es decir, el fiscal o la policía de Guadalajara puede decir, es que hay gente o crimen organizado que infunde terror en las redes. No, es que el punto no es que me digas eso, el punto es que me digas, ¿sabes qué? Detuve a 5 personas, estas 5 personas se dedicaban a hacer eso con estos fines. ¿Qué es lo que tendrían que decirnos? Porque si no nos dicen eso, pues yo creo que entonces quienes también participan en la creación de la psicosis social, como ellos llaman, pues son ellos mismos, con estas declaraciones o con esas acciones donde le ofrecen a la ciudadanía un dinero por decir quién puso la foto. ¿Y luego qué? Si decimos quién puso la foto, ¿qué va a pasar? A esa persona se le van a achacar todas las otras manifestaciones de rumores aparentemente falsos que ellos mencionan. Yo creo que ahí es un asunto muy delicado, que creo que la autoridad lo está dimensionando de la manera correcta. Darwin Franco, periodista y especialista en temas de desapariciones forzadas, te agradezco muchísimo habernos tomado la llamada, y espero después podamos platicar nuevamente aquí en estos micrófonos con temas un poco más agradables para la población. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ti. Él fue Darwin Franco, periodista, como ya le decía yo, especialista en temas de desaparición forzada y también analista del periódico digital Proyecto 10, con quien, bueno, ha hecho esta investigación que se llama precisamente, y si usted la quiere leer, No somos perfiles falsos, madres a quienes pretendían arrebatarles a sus hijos. En unos minutos tenemos en línea telefónica también al comisario de seguridad, Salvador Caro Cabrera, para que nos platique un poco sobre estas declaraciones que vino haciendo el día de ayer, y bueno, también para que nos aclare el tema de estos 50,000 pesos que está ofreciendo la policía de Guadalajara referente al tema de los perfiles en medios electrónicos que infundan temor a la población. Parece que ya tuvimos contacto precisamente con el comisario de seguridad, Salvador Caro Cabrera. Comisario, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, comisario Salvador Caro Cabrera. Sí. Comisario, ¿cómo está? Muy buenos días. Le habla Víctor Magaña de MBS Noticias Jalisco. Víctor, buenos días. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, así es. Mira, Víctor, me da mucho gusto saludarte, saludar al auditorio. Venía escuchando, tus comentarios, los comentarios de Darwin Franco. Y bueno, expresarte cuál es la realidad que nosotros estamos enfrentando. En 6 meses hemos trabajado en todos los índices delictivos de alto impacto, hemos contenido, hemos revertido algunos con éxito, y estamos en un proceso profundo de transformación de la policía que busca depurarla, que busca dignificar el trabajo de cada uno de sus integrantes. Y concretamente nos hemos ocupado de los temas que preocupan a la sociedad. En el tema de las desapariciones, debo informar a todos los que nos escuchan que hemos recibido a lo largo de este tiempo 4 reportes en casi 6 meses. Hemos atendido, por lo menos en 3 casos, tenido la oportunidad de estar cercanos a los familiares, y hemos visto los desenlaces. Uno que está pendiente, pero que hay evidencia también, como los otros 3, que involucran a mujeres, que este periodo donde ellas estuvieron fuera del ámbito familiar lo hicieron por decisiones personales. Fuera de eso, tenemos el caso de un intento en el oriente de la ciudad de una sustracción de un menor, de un bebé, hace unas semanas. Escuchaba
el tono de Darwin, que no lo comparto, en el sentido de que debe haber más, de que hay más desapariciones, y por lo menos en el municipio de Guadalajara la realidad es la que nosotros conocemos, es la que nosotros estamos comentando. No hemos negado los sucesos, hemos sido partícipes en la búsqueda de la solución, pero en lo que va de este periodo de gobierno, no, que es un tema al que somos sensibles, que nos ocupa, que nos hemos alertado a toda la corporación, hemos, en esos casos, hemos buscado la colaboración con Fiscalía para dar respuesta. Pues debo decirte que a diferencia del tono de Darwin, que parecía dar por hecho o que existen otras cosas, pues lamentablemente esa es para él, pues esta es la realidad que nosotros estamos enfrentando. Comisario Salvador, comisario, sí. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero esta plática sin duda me gustaría tenerla con usted. ¿Qué le parece si mañana nos acompaña aquí en los micrófonos de MBS nuevamente y podemos ampliar un poco más este tema? Porque si bien lo que ustedes están señalando son únicamente cuatro denuncias que hay de manera formal, ¿no? Para el municipio de Guadalajara de manera formal, bueno, la realidad es que también a través de las redes sociales han surgido muchísimos más casos, o por lo menos intentos, y de esto me gustaría platicar con usted para que lo aclaráramos para la población. ¿Qué le parece si mañana nos acompaña aquí en cabina? Mira, déjame, haré todo lo posible, voy a hacer los ajustes pertinentes, si me es posible, en la agenda, pero decirte que un caso de este tipo, pues lo que debe hacer es denunciarse a la policía, denunciarse a la Fiscalía, de manera inmediata, para que las autoridades nos podamos abocar a Si nada más existen las redes sociales con fotografías, pues las autoridades no vamos a conocer si esto es cierto o no, porque no vamos a tener los instrumentos para hacer las investigaciones. Pero la realidad es precisamente de lo que me gustaría. Darwin. Es precisamente de lo que me gustaría platicar con usted, porque también hay en esos mismos testimonios cómo denuncian ellas o se quejan del lamentable sistema que hay, por lo menos a través de la Fiscalía, cuando van a hacer sus denuncias, que finalmente terminan como pues haciéndolas, que se desistan de esta queja. Mañana tómenos la llamada, comisario, para platicar más de este tema, por favor. Claro que sí, cuenta con eso. Muchísimas gracias. El comisario Salvador Caro Cabrera, con quien platicaremos, ya escuchó usted, el día de mañana, para ampliar muchísimo más este tema y saber o por conocer por lo menos qué es lo que está sucediendo realmente en la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en la ciudad de Guadalajara. 9:51 a.m. Mi nombre es Víctor Magaña. Como siempre, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Le recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 a.m. en punto, con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Por lo pronto, yo le pido que continúe aquí en el 101.1 en la frecuencia de Exa FM, y como siempre, le deseo que pase usted un muy bonito día. Hasta aquí, Noticias MBS Jalisco. Te esperamos con la información más importante de lo que sucede en el estado en nuestra próxima edición. En Exa hay un hombre capaz de hacer esto y más. Te habla Mauro Hernández, Jimena Navarrete, para decirte, Miss Universo, I love you every day. Decirte, ¡felicidades! Gracias. Oye, Jime, muchas felicidades.